columna, esto es terapia de moda. Terapia de moda. Terapia de moda. El primer, Yo soy entrevistado, pero como soy profe, ya nomás me dan ganas de preguntarte por qué terapia de moda. Pero bueno, vos me invitaste a mí. Terapia de moda, mira, yo había empezado me encanta el nombre, perdón. Había empezado a hacer un podcast que sigue estando, la parte de audio, digamos, en este caso en Spotify. Sí. Me voy al almacén de acá a la vuelta y compro unos paneles descartables. La señora que me los vende ya me conoce, me dice, si lloraban mucho los pacientes. Me pareció una frase muy potente. Y sí. ¿Sí? Entonces había para esto un tipo que estaba como un proveedor de ella, ¿no? Y estaba escuchando la conversación y me dice, ¿qué sos, psicólogo? Está de moda hacer terapia. Digo, tengo el nombre. Me vine y agregué el nombre al podcast que yo ya había empezado y ahí quedó cerradito el nombre. Le busqué una vuelta. Totalmente. Al poco tiempo empezamos este canal que incluye lo audiovisual, la entrevista. Bueno, la primera consigna es que la persona invitada se presente a sí misma. Muy bien. Mi nombre es Fernando Schwenger, soy músico y docente en la ciudad de Bahía Blanca. Las dos cosas las ejerzo. Bueno, pienso que con eso ya queda hecha la presentación. ¿Y las ejercés de hace cuánto? Desde el año, o sea, yo, si te digo músico, tengo que empezar desde el primer momento que tomé un instrumento. O sea, eso ya es la construcción o... Sí, ¿cuándo fue eso? Y eso fue, yo te diría, 1981, donde mi viejo me regala una guitarra que mi tío vendía, y él va y casi ocasionalmente dice, dámela que se la voy a llevar. Y esa guitarra creo que hizo todo. O sea, ahí se produjo, viste, Estamos hablando de una guitarra de nylon criolla. Una guitarra de nylon criolla. Sí. Que, y vos, pero pará, eso que hace tu viejo es porque era un deseo de él o tuyo. No era un deseo mío en principio, pero él lo activó sin darse cuenta. Es más, mi viejo muchísimo tiempo después me dijo, a mí me hubiese gustado mucho tocar la guitarra. Con lo cual, él quizá, sin querer, queriendo, obvio. Estaba como proyectó una cosa personal. Bueno, ¿qué te acordás? ¿Vos te llegas esa guitarra? La tengo todavía. Hermoso. ¿Y qué te acordás? A ver. ¿Qué me acuerdo de esa guitarra? Cuando te da esa guitarra. Mirá. ¿Qué pasó? Y se activaron muchas cosas. Yo, por empezar, que provengo de una familia donde la música era parte, y cuando te digo de una familia, tanto por parte de madre como por parte de padre, donde la música estaba presente. ¿Cómo estaba? ¿De qué manera? Teniendo instrumentos en la casa, familias trabajadoras, pero que cuando el momento hacía que pudiese pasar, aparecían los violines, aparecían la batería, el teclado, y sobre todo los acordeones. ¿Pero cómo aparecía? ¿Aparecían en qué sentido? De que, bueno, que todos mis tíos abuelos tocan acordeón, mi bisabuelo era luthier y arreglaba acordeones y violines, o sea que la música era parte, ¿viste? ¿Te acordás qué sonaba? ¿Te acordás mucho de los instrumentos, pero qué música sonaba? Cuando yo era chico. Y bueno, uno de mis abuelos tocaba el acordeón y tenía orquestas, y era director de orquesta. Entonces él siempre sacaba el acordeón y siempre tocaba música alemana, pasos dobles, foxtrot, todo ese tipo de música. ¿Instrumental? Sí, ¿y dónde lo hacía eso? Y eso lo hacía ahí en la casa. Yo vivía al lado de mi abuela, digamos, y entonces iba yo de mi casa a lo de mi abuela y estaba el acordeón siempre sonando. El acordeón, qué instrumento, ¿no? Sí, instrumento poderosísimo, te diría, vamos a decirlo con esa palabra. Sí, y viste que cuando aparece en una situación popular, familiar, la gente mira mucho el acordeón. ¿Viste? Y viene del órgano. Sí, y por el timbre y por la melodía, entonces queda muy al frente. Sí, ¿viste? Sí, sobre todo para la música popular argentina o incluso latinoamericana, pero digo,
en donde las composiciones también tienen mucha presencia del acordeón, Sí. En los balsecitos y demás. Claro que sí. Bueno, volvamos a la guitarra. Tu viejo te consigue esta guitarra. Sí. ¿Vos te hiciste cargo de ese regalo? Sí, no solo que me hizo hacerme cargo, sino que además, como por ejemplo, mi tío, que también tenía cuartetos vocales, también tocaba la guitarra, cantaba, tocaba el teclado. O sea, por esto que te digo, ¿no? Sí. O sea, ¿Qué época estamos hablando? estamos hablando del año 80, 81 capaz. Y, ¿qué sucedía? Que yo, como lo escuchaba a él tocar, y sobre todo folclore, yo quería, ya habían ciertas cosas que me gustaban. Entonces yo quería como sacar eso que escuchaba, ¿no? Querías hacerlo Corazón vos. de limón. Digo, ay, eso me gustaba, ¿viste? Sí, o Era sea, muy pibe, pero vos querías hacerlo vos eso. claro, iba y le decía, tío, ¿cómo haces ese ruidito? Chac, chac, y era el ritmo de chacarera. Y él, bueno, él trabajaba, no tenía todo el tiempo para dedicarme, creo que me dio algún librito, alguna cosita con acordes, entonces yo a duras penas trataba de poner los dedos y solo en mi casa, era completamente solo, buscaba y cuando podía le hacía una pregunta. Y había como un librito con acordes Había unos libritos que de vos empezabas a folclore. entender cómo había que hacer. Claro, yo iba y le preguntaba, ¿cómo pongo este dedo? ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo haces ahí ese ruidito? Que era muy difícil porque, digamos, para los que no conocen, ¿no? Cuando empezás a tocar la guitarra, el problema mayor es la presión de la mano izquierda y después, bueno, el ritmo en la mano derecha. Entonces, eso tiene un costo inicial hasta que empezás a formar unos callos que hacen de que no te moleste más. Pero yo estaba ahí en esa, ay, ¿cómo puede ser que tocan? Si yo, viste, tengo ese recuerdo de la dificultad para empezar. Claro. ¿Qué edad tenías ahí? 10, 11. Bien. ¿Y qué pasó con esa dificultad? ¿Qué hiciste? ¿Te limitó o no le hiciste mucha No, bola? no me limitó, funcionó, empecé a tocar, tocaba, por ejemplo, en la escuela, sacaba siempre alguna cosita nueva, aparecen en ese momento, ya te hablo, año 83, 84, las revistas Toco y Canto, o Canta Rock, las Canta Rock, y ahí, no sé si vos pasaste por eso, pero venían distintos grados de dificultad. Una cosa era sacar, ponerle alguna canción sencilla de Sui Generis, y otras cosas te venía una canción de Pedro Aznar, ¿viste? Entonces ahí estaba el desafío de cómo ibas graduando tu propia formación, digamos, ¿no? Sí, sí. Tuve un impasse donde no sé qué sucedió ahí, no te lo sé explicar, como que dejé un poquito la guitarra, ¿viste? Esas cosas seguramente de ese periodo de adolescente, y una vez que retomé, ahí ya no dejé más. Después y empecé con todo. Bien, y paralelamente te gustaba escuchar música. Muchísimo, sí, sí. ¿Cuál era cuál era tu guía? Porque viste que teníamos que tener como una guía al no tener acceso a información. Sí. Aunque en tu caso sí la tenías en vivo incluso, sí. Pero digo, ¿cómo empieza, recordás un momento en donde vos consideres que empezás a elegir vos la música que te gustaba a vos? Sí, hay momentos. El primer momento que yo te hablo, porque te tengo que aclarar esto, o sea, yo me vengo a Bahía recién en el año 83, que ahí es donde había medio dejado la guitarra y después la retomo. Entonces, ¿De dónde venís? Vengo de Arregueira. De Arregueira. Entonces, mi formación ahí es un momento. Claro. Y después lo que sucede, qué importante esto, ¿no? Cómo la música que uno escucha, las influencias, condicionan lo que después va a ser tu formación, tu banco de datos, vamos a decirlo así, musical. Por supuesto. Entonces, yo, por ejemplo, poquito de Charly García, una cosita ahí, había escuchado el primer disco, ponerle Yendo de la cama al living, por decirte una cosa, algunas cositas de su Porque era difícil que llegue la información. Exactamente. Básicamente, no porque no quieras. Exactamente. Sí, también me acuerdo que desde mi pueblo, yendo a los primeros momentos de boliche, qué sé yo, se escuchaba, por ejemplo, alguna cosa de Serú Girán, por ejemplo. Y eso estaba ahí como latente. Pero cuando yo vengo a Bahía Blanca, empiezo a tener la información junto a mis pares, junto a mis compañeros. Y ahí empezamos a escuchar
todo lo que es rock argentino de ese momento, que fue, ya lo sabemos, esa explosión que tuvo el rock argentino. O sea, cuando después vuelve de la democracia, cuando eso. vuelve la democracia, ¿coincide cuando vos empezás el secundario? Sí, más o menos. Más o menos. Yo el año 82 empiezo la secundaria, pero en el 83 es cuando vengo a Bahía, y ahí hacemos de la música, es extraordinario eso, porque es gracias a mis compañeros, mis amigos, que yo empezamos en ese momento a socializar esta cosa de la música. Nos comprábamos cassette, íbamos, para los que conozcan, en Bahía Blanca, íbamos a Panelli, a calle O'Higgins, ¿y qué hacíamos? Juntábamos plata para comprarnos un cassette. Entonces, y ahí se abrió la cosa inglesa, el rock inglés, Pink Floyd, Beatles, pero más ¿Cómo llegaban a informarse? Y ahí está el asunto. Yo tengo un amigo mío que hoy día, que es el padrino de mi hijo, que en ese momento, él yo creo que era el que nos proveía de la información correcta. O al que le hacían caso, al menos. Al que por suerte le hicimos caso. Sí. Entonces, él, fanático de Beatles y Rolling Stones, por ejemplo, y ahí llegó lo que conocemos como la invasión inglesa musical, digamos, pero que nos formó a todos, Beatles, Rolling Stones, The Police, junto paralelamente, en ese momento, a Abuelos de la Nada, Charly García, etcétera, ¿no? Sí, sí, con el rock argentino tan fuerte, ¿no? Con el rock argentino tan fuerte, estaba la cuestión de Pink Floyd, estaba la cuestión de The Wall, de ir a ver The Wall. En Buenos Aires, en esos momentos, ocurría una cosa muy extraordinaria, que era que The Wall se proyectaba en un solo cine todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ah, sí? Es decir, y nos llegó esa información. Y nosotros queríamos saber qué pasaba con eso. ¿Qué es The Wall? Y empezamos a escuchar el disco. Y el disco nos abrió, ¿viste? Como es lo que hace la música, abre mundos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y vamos a ver la película. Y buscamos la película y ver The Wall, y eso también fue una cosa impresionante. ¿Sabías ese dato? No, del continuado no. En Buenos Aires vos ibas a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, durante meses. Me quedo pensando todo esto que teníamos que sí o sí imaginar hasta la cara de los músicos por no tener, porque no las conocíamos y no había manera de conocerlas. Sí. Yo a Syd Barrett recién le pude ver la cara en los 90 cuando alguien... ¿A quién dijiste? Syd Barrett. La figura de Syd Barrett, que eso vino mucho después. Claro. Cuando estábamos con The Wall, no teníamos la data de un tal Barrett que claro, graba el primer disco de Floyd. Eso llega cuando empiezan a existir los CDs, se empiezan a editar los primeros discos de Floyd. Bueno, ¿qué pasaba? Ahí pasó algo, y que extraordinario, lo que es las influencias de la amistad y cómo entre amigos hay una cuestión así como vertical que sucede en esas edades, ¿no? Que es como transmitir, encontré esto, fíjate, y nosotros entramos a buscar después los discos previos a The Wall, y también descubrimos a Syd Barrett, y me acuerdo que me compré, no me va a salir porque es larguísimo el título, no sé qué para el corazón del sol, no sé qué, es un disco, el primero. Es el primero de todos, ese. Que sería, había como una traducción que decía el flautista en los comienzos de la alborada. Sí. Eso sería como el primer álbum de Pink Floyd y que fija los controles para el corazón del sol. Fija los controles para el corazón del sol. Ese cassette me lo compré en Panelli. Bueno, por eso tenía una buena búsqueda. Pero teníamos al mejor proveedor de música, que era mi amigo Francisco. Una cabeza musical impresionante. Y que, bueno, seguramente él también hubo alguien que le acercó, porque era como en cadena. Sí. ¿Viste? Él seguramente tuvo un otro referente. Sí, probablemente. A él le gustaba mucho escribir poesía, él ya, por ejemplo, tenía pilas de cuadernos de poesía, entonces había una sensibilidad, una búsqueda. ¿Cómo te queda eso? ¿Cómo te acordás? Es impresionante. Vos en paralelo, ¿cómo queda la guitarra que te regala, la guitarra familiar que te regalan? Sí. Venir a Bahía, sí. Empieza el rock argentino. ¿Cómo continuás vos con la música, con los instrumentos? ¿Aparece en algún momento el concepto de guitarra eléctrica? Mirá, fue así, fue en un momento concreto.
Lo que no me acuerdo yo, si era en el cuarto o quinto año de ese momento de la secundaria, Hermoso, ¿cierto? hermoso. Eran pibitos. Era un pibito, qué tremendo. O Qué sea, lindo. te estoy hablando 85, 86. María del Carmen García del Cerro, mi maestra de música, ella un día dice, ¿vos no pensaste en estudiar música? Y yo, no, no tengo una guitarra. Y me dice, ¿por qué tendrías que estudiar? Se ve que vio, observó esa sensibilidad hacia la música, o cierta facilidad que yo tenía para afinar. Yo iba al coro de mi escuela también, y qué sé yo. Y me dice, tendrías que estudiar música. Entonces, ella me ofrece en un momento, así, gratuitamente, ir a las clases que ella daba. Y entonces, porque y yo la respuesta que le doy es, yo no sé si mis padres me podrán pagar clases, ¿no? En ese Sí, momento. sí. Y ¿Clases ella, de qué, en este caso? clases de música, porque ella me dijo, no, vos tendrías que estudiar música. ¿Pero pensabas en algún instrumento? Y yo estaba inclinado hacia la guitarra, Ok. ¿cierto? Yo le dije que tocaba la guitarra. Entonces, María del Carmen, a la semana, se ve que se quedó pensando. Creo que a la semana o a las 2 semanas me dijo, yo tengo un alumno que le doy clases particulares, y si vos querés, vos vení, yo no te voy a cobrar nada. Así. Entonces, yo estaba muy contento y, Era una profesora de la escuela. claro, digamos, María del Carmen tenía un conservatorio que se llamaba Santa Cecilia, que estaba a la vuelta de la escuela mía, y, digamos, era mi profe y me ofrecía eso. Sí. Hasta ese momento, ¿no? Yo empiezo a tomar clases con ella y ahí es mi primer momento con guitarra clásica, vamos a decir, o española o criolla. Porque, ¿qué te enseñaba? Me enseñaba pentagrama. O Por sea, primera vez para vos, era eso. exactamente. Por Sí. primera vez, yo en realidad en el coro, nosotros nos daban el pentagrama, nos enseñaban y aprendíamos la línea melódica. Entonces, poco a poco, de alguna manera, uno se empezaba a familiarizar Claro, con claro. eso, aunque no te enseñasen lectoescritura musical. Mm. Pero ella lo que hace es concretamente enseñar clave de sol, es acá, y empecé digamos, a estudiar música. Y Al año sí. siguiente, ella me ofrece, me dijo, ¿te interesaría participar en un grupo? Entonces yo le dije que sí. Dice, bueno, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que lo que actualmente es 11 de abril al 300, no sé, en gimnasio, ¿no? Ahí estaba la Asociación Cristiana. Claro. Dice, ahí hay un profesor, Alberto Alessandro, que él formó un grupo y están necesitando. Pedido ya, ahora. Pedido ya. Ahora está el pedido ya. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Viste cuando entras a rastrear y antes había un cine y ahora descubrís que hay Y ahí una Alberto... venta de fiambres. Claro, tal cual. Y ahí Alberto estaba dando clases. Y ahí Alberto estaba dando clases, otro que se ofrece a darme clases, así generosamente, y ahí es donde yo comienzo a participar de formaciones grupales, como fue Troverías ya desde ese momento, ¿Ya en ese momento? y que actualmente seguimos tocando. O sea, que retomamos después de mucho tiempo y ¿Después de actualmente cuánto? nosotros retomamos hace 2 años y después de, vos imaginate que yo te estoy hablando de año más o menos 87, 88, y después pasaron ¿cuántos años? Me cuesta sacar la cuenta, pero ¿En 30. serio? O sea, Algo de ¿ustedes años. hace 2 años se juntaron después de aquella época? Exactamente. Nosotros, a ver, yo te estoy hablando de una formación inicial donde Alberto nos formaba. ¿Y son casi los mismos? Somos exactamente los mismos. Wow. Es impresionante. Es ¿Que una aquel experiencia de ¿Que vida. aquel 87? Claro, porque al principio Alberto era el coordinador del taller y formó un grupo de chicos, pero nosotros empezamos a tocar y empezamos a estudiar y después de un par de años, él se incorpora, cuando sale Sonia, que era una de las integrantes, se va del grupo, porque se dedicó más a la danza folclórica, qué sé yo. Entonces, él, como vio que ya nuestro nivel era lo suficiente como para que él se incorpore, formamos ahí En el donde él Trovería también formó. actual. Ahí va. Sí, Que él formando parte de la banda. exactamente. Ok. Él, como una persona formada con los mejores pedagogos y músicos de distintas partes del mundo,
cursos en distintas partes del mundo. Y ¿Y para vos, nosotros... vos cuando en aquellos 80, vos te dabas cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué querés vos? ¿Qué estabas haciendo ahí? Porque digo, vos ahí empezás a escuchar, ya tenías mucho el rock metido, Sí, pero a la vez vos estabas con sonido de otro palo, ¿viste? absolutamente. En una época en que ese sonido no estaba no estaba en la calle, estaba otra cuestión. Vos decís el sonido de las cosas que yo te comentaba de lo que escuchábamos. De ponerte a tocar la criolla, piezas académicas. Claro. ¿Cómo se metía eso con Pink Floyd? ¿Cómo maridaba eso en vos? Y eso fue genial, porque para mí, vos sabés que justo la semana pasada venía escuchando, no sé si un podcast o qué, una persona que hablaba acerca de unos estudios que se hicieron respecto de lo que es la música para el improvisador y para la persona que aprende de oído y para aquel que aprende por partitura. Entonces hicieron estudios, que incluso desde el punto de vista de las neurociencias y todo esto que está muy ahora, ¿no? Sí. Y es como que activa diferentes partes del cerebro y qué sé yo. A la conclusión que arriban, que no es que es una mejor que la otra, porque siempre hay como una dialéctica o una especie de, bueno, ¿qué pasa? Porque el que aprende de oído es una persona muy intuitiva, qué sé yo, y el que aprende por partitura es una persona que a veces estructura tanto su conocimiento y su vínculo con la partitura que queda como preso un poco de eso y donde no le das partitura no sabe qué hacer. Entonces, bueno, la conclusión final, si bien eso debe ser bastante largo, ahí lo que hablaba es que ninguna de las dos es mejor que la otra y que lo ideal siempre es manejar ambas. Sí. Alberto, esto que te estoy comentando en la Asociación Cristiana, él, hoy día que yo también estudié, digamos, soy profe y después me desarrollé, yo creo que todo el tiempo estuvo haciendo eso, cultivando la sensibilidad, la intuición y la lectoescritura. Claro. Es decir, que estamos cultivando esas dos cosas. Sí, incluso en el repertorio que él elige, tanto tocar como enseñar, se mezcla lo popular y lo académico. Exactamente. Sí, olvídate. ¿Viste? Sin prejuicios acerca de esa falsa división entre lo popular y lo académico. Claro. Yo considero personalmente que eso es una falsa división, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que agarre Mozart y se ponga a tocar, probablemente no, o sea, no tiene por qué saber o darse cuenta que Mozart era un gran improvisador, que Beethoven, que Bach eran grandes improvisadores, que después tomamos una partitura y eso nos puede dar a la confusión, de que creemos que eso se toca así, no hay otra forma de tocarlo, no hay, hay que tocarlo igual que está ahí. Pero ellos andan a saber cómo lo tocaron. Seguramente ellos tocarían... ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Claro, llegaron jugando, que es el juego serio de la música. ¿Cuándo empezás vos, bueno, en esta época con Alberto y demás, ¿estaba puesto el foco en la interpretación en cuanto a lo que él les ofrecía o en vos? Digo, ¿cuándo empezás vos a hacer cosas que considerás que son tuyas? Bueno, eso es muy interesante también y es una suerte que las personas que te forman, en este caso Alberto, tengan en su concepto pedagógico el rigor, por un lado, porque él siempre apuntaba a un, vamos a llamarle, producto, ¿no? Vamos a llamar a que la resultante sea algo muy musical, pero donde, con rigor, como te decía, pero donde además esté la impronta tuya. Por ejemplo, había momentos, la partitura, o momentos de una obra, o búsquedas dentro de una obra, ciertas exploraciones, donde vos podías tranquilamente buscar, jugar, hacerlo a tu forma. Y eso te pone en compromiso personal, subjetivo, con una obra X, ¿no? Sí, serían como arreglos propios. Arreglos que tenga propios. Los arreglos. Claro. ¿Y qué pasaba ahí con eso? ¿Vos qué sentías que podías? Y sentís una gran libertad, por un lado. ¿Y que te gustaba eso? Porque qué bueno eso, ¿no?
qué bueno sentir que vos dentro de una obra musical que ya está compuesta y que ya la hizo alguien, que la melodía se toca de determinada manera, haya una manera personal posible de ser hecha. Entonces, vos sentís también la libertad y la cosa propia que le podés porque dar. Alberto se los habilitaba. Exactamente. Pero si, por eso te digo una suerte. Pero si no lo habilitaba Alberto, ¿vos crees que no te ibas a dar cuenta de eso? No lo sé. No lo sé, habría que ver. La música que vos escuchabas, ¿cómo imaginabas que estaba hecha? Bueno, lo que pasa es que uno a medida que va transitando, vos imagínate que yo te estoy hablando de teniendo 17, teniendo 18, pero a medida que uno va transcurriendo, va observando distintas maneras de hacer la música, distintas maneras de interpretarla, distintas maneras de abordarla. Entonces, yo hoy me puedo dar cuenta lo que él hacía. En el proceso de ese momento, yo no creo que me estuviese dando cuenta de que había distintas formas. Sí, por ejemplo, cuando fui al conservatorio, porque yo posteriormente a eso inicio el conservatorio y ahí empiezo a estudiar a los clásicos dentro de la guitarra, ¿no? A hacer obras, qué sé yo, bueno, vamos a suponer de Bach. Y bueno, ahí también eso es una suerte, poder tocar Bach y poder tocar un carnavalito. Y unir esas dos puntas y que las dos te llamen la atención y te estimulen. Y a mí no sé cómo explicártelo, pero te entiendo, personalmente me estimulaban las dos, me gustaban las dos maneras o las dos formas. Sí. Por eso te digo que yo no encuentro... A ver, ¿a vos te gustaba lo que te salía a vos? ¿Te gustaba qué te gustaba de todo eso? ¿El desafío? ¿Lo que escuchabas a partir de lo que te salía? Y yo creo que todo un poco. Porque viste que a la vez es muy frustrante enfrentarte con la parte motora del instrumento. Absolutamente. A mí, en el caso mío personal, porque yo calculo que deben haber tantas trayectorias posibles, ¿no? Diferentes. En el caso de la mía, como desarrollé mucho la intuición, con esto que te digo de tocar solo, esto que venimos hablando, ¿no? Y ahora es escuchando música. Escuchando. Todo lo que se aprende ahí. Claro, se aprende toneladas. Entonces, como yo empiezo, imagínate las edades que te estoy diciendo, y ahí recién empiezo con la lectoescritura, esa fue un poquito el precio que se paga, digamos. Desarrollaste mucho una cosa y en cuanto a lectoescritura, o sea, sabés hablar un montón, ¿viste? Porque la lectoescritura está bueno compararla con el lenguaje materno. Sabés hablar, sabés escuchar, sabés opinar y no sabés escribir. Te dicen A, E, I, uy, vos decís, pero si yo ya sé hablar, ¿viste? ¿Para qué quiero escribir? Y bueno, es necesario. Yo pienso que es muy importante. Y puede ser que saber escribir. El concepto de los cantarrock, y que se vincula con el llamado cifrado americano y demás, ¿no crees que también es una escritura ahí? Sí, que ha funcionado. Y yo pienso que todas funcionan. Ha funcionado. No creo que haya una. Claro. Yo no creo que haya una. Pero viste que también sigue teniendo como hay ciertas jerarquías en cuanto a la escritura, ¿no? Sí. La cantarrock no ocupa el cifrado americano no ocupa el mismo rango jerárquico que la partitura. Porque parecería que, bueno, tiene sentido también. Quizás algunas obras muy complejas no puedan pasarse al cifrado americano, porque hay elementos gráficos y simbólicos que quedan afuera, que no están pensados, que es la intensidad, el volumen, el silencio, etcétera, etcétera. Hay cosas como que no se anotan, más resumiditas. Y bueno, ¿Qué crees vos? Y yo pienso que la complejidad de cada uno de esos sistemas es la que te da las posibilidades y las limitaciones. Entonces, no hay que pedirle a un sistema lo que el sistema no te puede dar. Muchos chicos, por ejemplo, aprenden con tablaturas y, bueno, genial, aprende por tablatura. Ahora, van a haber cosas que la tablatura no te va a poder dar. Y que si empezás a complejizar, si vos no querés ir a pentagrama, ¿cierto? Y decir, no, porque acá es más sencillo, no tengo que aprenderme tantas cosas, ¿no? Tantos parámetros de la música. Y bueno, pero donde vos empezás a complejizar y cada cosita la querés anotar en la tablatura, vas a estar en aquello que intentaste evitar, que es la complejidad. Entonces, habrá que ver ahí las combinaciones de cada persona, sus intereses. Como que vos no crees también que a veces puede pasar que eso que por ahí consideramos complejo quizás tampoco no lo sea tanto y que puede
ahí no crees vos que interviene nuestra didáctica y nuestra forma de hacer simple algo que pueda parecer complejo. Digo, ahí no está también la didáctica del docente. Sí, seguramente que Porque sí. también venimos de una historia que habrás escuchado de muchas personas diciendo, me acuerdo cuando iba a estudiar tal cosa y me enseñaban solfeo. Sí, Bueno, digo, esto es sí, un tema que quiero que hablemos sí. respecto de la enseñanza de la música. Me parece que es un tema que a mí me interesa un montón, ¿viste? Mira, Y que creo que sé que podés hablar mucho al respecto. Que, a ver, ¿Cómo es tu recorrido docente? sí, Es, mira. es muy grande, ya sé. Sí, pero me parece que se pueden tirar más allá incluso de las opiniones, porque podríamos opinar si nos sentásemos muchos pedagogos musicales, profes, Claro, bueno, experiencias, por ahí tendríamos distintas opiniones, pero lo que yo opino personalmente es que te lo voy a relacionar con la matemática. De hecho, he tocado con músicos que son matemáticos, porque hay un vínculo hermoso ahí también, ¿no? Digo hermoso, a mí por lo menos me cautiva ver que, o casualidad, aquellos que han estado algunos aquí. han Han estado, estado. y bueno, para mí no es ninguna casualidad. No sé si la ciencia hasta este momento o actualmente sabe explicarlo, pero hay mucha interrelación entre las matemáticas y la música. Entonces yo te lo compararía con el abordaje de las matemáticas. Y es como si yo te dijese, pero si yo quiero una ecuación y no sé qué, hacerla de otra manera. Y no, tiene un rigor la matemática, el cual tenés que atravesar. Y que si no lo atravesás no vas a poder acceder a esa complejidad. Entonces, con la lectoescritura musical y el aprender con el pentagrama, sucede lo mismo. Creo que la música tiene una diferencia. Vos, no sé si hay maneras diferentes o distintas o más amables de aprender la matemática, porque es tan rigurosa que en un momento la podés tener, bueno, con una ciencia dura, ¿no? En la música no. Vos tenés muchos músicos que desde la intuición, sin ir tanto al papel, y no olvidarse que hay otros lenguajes escritos o maneras de escribir la música y no solamente el pentagrama. Pero si vamos al pentagrama en sí, es un sistema muy riguroso y que no se le puede escapar a ese rigor. Está hecho así, está hecho para escribir todos los parámetros de la música, armónicos, melódicos y rítmicos. Y cuanto más vos quieras que eso suene así, el compositor, más va a poner, y esos elementos no son posibles de llevarlos a otra manera y que suene igual. Vas a poder hacer otras cosas, Sí. ¿viste? Si vos ya sabés escalas, si vos ya sabés improvisar, y bueno, un cifrado va a estar muy bien y anotás simplemente una Sí. melodía, como en el jazz, por ¿Y ejemplo, cómo ¿no? negocias en el momento en donde quizás veas que la persona a nivel motriz funciona bien, a nivel cognitivo sí, y a otro nivel hay una resistencia a eso? ¿Cómo negocias el hecho de decir, bueno, ok, está bien, no vayas con lectura, pero toca, haces ese tipo de negociaciones en donde vos quizás lo que más te importe sea el resultado y que vos le pongas especial énfasis en la música que escuchás, y no importa si, viste, cuando Fito Sí, hacía trampa, en un momento la profe le dijo, no venga más porque sí, usted no bueno, está leyendo. Estamos absolutamente, hablando sí, de Fito. sí, sí. Digo, ¿cómo negocias esas cosas? Mira, para mí hay que negociar entendiendo la naturaleza de la persona, sus deseos y sus posibilidades, todo eso. Entonces, te nombré esos tres de una manera como para decirte que hay que ver en cada caso. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué edad tenés? Porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo quiero aprender, yo tengo 40 años, ya no puedo aprender. No, sí, tenés 40 años y querés hacer música y nunca hiciste, podés hacer música. Ahora, ¿qué música querés hacer? ¿Querés tocar Rachmaninoff? No, no. Ahora, ¿querés acompañarte? Y ahí está la generosidad también, ¿no? De la música, de ciertas músicas, ciertos instrumentos. Yo siempre digo la guitarra, qué generosidad que tiene, que con poner un solo dedito en una cuerda y haces un mi menor séptima.
ya estás haciendo una armonía de 6 sonidos. Ya, si algo te llevó a la música y si ya tenés un poquito de sensibilidad, ya podés, ya vas a poder con eso solito, ¿cierto? Entonces, en base a lo que vos me preguntabas, si según qué es lo que quieras hacer, si tenés un objetivo, bueno, hay objetivos que son imposibles. Como Querés que, correr en Fórmula 1 y tenés 42 años, no vas a poder correr jamás. Pero, correr Miller, qué sé yo, te estoy dando un ejemplo de automovilismo. ¿te ha pasado como de tener que a veces aclarar ciertas realidades porque sentías, estaba seguro que iba a ser absurdo su expectativa, digamos? No, creo que no, creo que no. Solamente le doy un marco, si es un alumno, una alumna, yo le doy un marco de posibilidad, digamos. O sea, si yo tengo un alumno para darle clases, lo primero que le pregunto es qué quiere hacer con la música, porque hay tantas cosas posibles para hacer, Sí, ¿cierto? total, total. Es, Vamos a la parte como institucional. Vos, como docente, en lo institucional, quiero sí, que lo que quieras hablar al respecto, sí. y si también hay una instancia que no es institucional y que también eh, has tenido algún espacio de enseñanza fuera de lo institucional. Ujú. ¿Mm? Me habías contado que habías iniciado una formación docente como maestro. Claro, yo antes de estudiar profesor de música, que es para lo que yo estoy preparado, de lo cual me recibí, estudié maestro de escuela primaria, o sea, profesor de enseñanza primaria, Sí. ¿cierto? ¿Eso lo hiciste también acá en Bahía Blanca? Eso lo hice en Bahía Blanca, en la escuela normal, ¿Y lo terminaste? y lo terminé, Bien. me recibí y un poco, ¿Y yo ejerciste? no llegué a ejercer, solamente las residencias y eso. Sí. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar muy tempranamente de maestro de música, porque por más que no te recibas, o sea, yo ni bien me recibo de profesor de enseñanza primaria, empiezo en el conservatorio. Y en esos momentos, ¿no? No sé actualmente cómo será, la necesidad de que haya profes teniendo una cierta cantidad de materias hechas en el conservatorio, podías dar clases en las escuelas. Como fue casi muy pegadito una cosa de la otra. Ya daba algún tallercito de música y doy mis primeras horas ahí en un taller en la escuela primaria de las escuelas de la universidad, y ya una cosa fue llevando a la otra y ya fui O sea trabajando. que vos Por lo tanto, no ejercí, digo, como maestro de escuela. Ah, ok. Pero sí podían coincidir las edades. ¿En qué sentido? A quien vos le dabas clases Sí, estaban en edad de primaria. sí, sí, sí. Yo O di sea talleres que de música, digamos, a esa franja etaria también. claro. O sea que de alguna manera ejerciste tu rol. Es que claramente sí. Sí, porque la franja etaria es muy determinante. Sí, por supuesto. ¿Viste? Y todo lo que vi pedagógicamente en la formación si bien no estás dando matemática, no estás dando lengua, que sería lo que daría un maestro, sí Bueno, das otra cosa, pero estás volvemos, ahí. pero volvemos a lo mismo. Si tu visión de la música ves que también lo atraviesa la matemática y la lengua, estás dando. Y Como de hecho la atraviesa, ¿no? es que en realidad a mí me interesa la educación como cosa global primero. Entonces, como me interesa la educación en sí, y no importa, es música, pero es como decís vos, quizá yo una de las cosas que siempre padezco porque me interesan muchas cosas, muchas disciplinas me interesan a mí personalmente. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Como que me interesa la literatura, o sea, yo personalmente puedo estar leyendo algo de literatura, o Sí, puedo sí, estar leyendo algo más del campo científico, o puedo estar leyendo algo de música o sí, arte. sí, sí. Entonces, en la escuela, una de las cosas que a mí siempre como que, no sé si, no es padecí, pero sí me interesó la interdisciplina y me interesó la educación, incluso la educación por el arte, es decir, este proceso en el cual los seres humanos nos educamos, y si es a través del arte, bingo en la sala, que no sé si no es, creo yo, la actualidad. Es decir, hubo movimientos en la década del 80 de MAEPA, el Movimiento Argentino de Educación por el Arte,
que proponía o visualizaba la educación así, del arte como mediador para educarse, ¿no? Todas las disciplinas artísticas. Entonces, es un poco lo que vos decías. Yo ya, al dar música, desarrollé mi pasión por el proceso educativo en sí, por el desarrollo de la sensibilidad, el conocimiento. Sí. ¿Cuáles han sido y siguen siendo quizás para vos las dificultades en tu práctica? En mi práctica ¿Qué musical, cosas te cuestan? De tu rol, no, de tu rol docente, ¿qué cosas crees que te son difíciles? Y si son algo que son de una época y de otra época no habían sido, o por ahí fueron siempre, bueno, porque tiene dificultades. son dificultades diferentes. En el presente, yo creo que el desafío mayor de todos los educadores, me estoy poniendo, viste, en la piel de otros, del mío personal, y que sospecho por las charlas que uno tiene, por la manera que tenemos de observar cuestiones que son transversales, que las tienen todos los profes, yo pienso que es la comunicación con chicos que han nacido en una época diferente con medios tecnológicos diferentes. Y llamemos concretamente el celular. No es lo mismo, no se da la misma situación en personas como nosotros, que no somos nativos, que no nacimos con un celular, a esos chicos que nacieron con un celular, que la pandemia la pasaron con celulares, que se produjo esa contradicción entre que aquello que estábamos diciendo que era un riesgo y un peligro el celular en cuanto a la exposición de horas frente a una pantalla, resulta que es lo que nos salvó de alguna manera. Es decir, las clases las dábamos virtualmente, ¿no? Y las horas de celular... Había como una paradoja. Es una paradoja eso, Sí, sí. ¿cierto? Sí, sí. A partir de ahí, yo lo que sospecho es que las horas se intensificaron y que se normalizó esto de que estemos todo el día, todo el mundo, no solo los chicos, sino que vas en un colectivo y observas que gente grande o estás en una reunión familiar y de pronto está tu vieja, todo con el celular. Eso es una dificultad grande para la educación y para mí personalmente. Este año, específicamente en la escuela donde yo trabajo, se empieza y en distintas partes del mundo, no solamente en la escuela donde yo trabajo, en base a diferentes experiencias y exploraciones que se están haciendo, a ver qué sucede si quitamos el celular. Bueno, esa sería un gran impedimento o limitación o desafío. Que sí, que concretamente has experimentado. Sí, porque básicamente claramente. lo que sucedía era como una cosa de desatención, de distracción. De desatención, de distracción y ¿Y qué más? y de irracionalidad en este sentido. Ejemplo, entras a una clase, bueno, acordate que el celular solamente lo vamos a usar con fines musicales, entonces lo tenés que guardar. Sí, sí. Y al rato, el celular. Como viendo en muchas circunstancias donde los alumnos no pueden dejarlo, donde son 3, 4, 5 veces que tenés que marcar o decir eso. Cuando pasa eso, ya estás viendo a un alumno que está como, digamos, ¿Y tenés en una situación idea? de dependencia muy grande. Sí. ¿Tenés idea qué es lo que están haciendo? ¿Los chicos o en la educación? Cuando vuelve a agarrar el celular, Sí. ¿qué hacen? ¿Qué crees que hacen? Yo no sé. ¿Escritura, lectura? ¿Qué es? ¿O es solamente el tener el objeto? No solamente eso. En muchos casos, por ejemplo, se ponen a jugar algún juego. Bien, juegos es una de las... Porque habría que ver bien, dentro del universo del concepto celular, ¿qué es concretamente lo que puede estar produciendo? ¿Lo que estará produciendo eso? Sí, si es, ¿viste? Si es una dependencia. Porque hubo un antes y un después de la existencia de WhatsApp. El celular existía antes de la existencia de WhatsApp. Sí. Se empezó a usar mucho más el celular a partir de que existe WhatsApp, claramente, que la época de los mensajes de texto. Viste que hay un par de cuestiones que hacen, que determinan el uso de tal objeto, ¿no? Los jueguitos son uno de ellos, claramente. Sí. Y porque viste que a veces, por cuestiones lógicas, para no meterse uno en la pantalla,
Pero a veces no sabemos qué está pasando en ese agarrar el celular Y claro, completamente. claro, totalmente. Que provoca esa especie de adicción que decís, ¿no? Sí. Eso, vos sentís que eso ha sido una dificultad concretamente en tu enseñanza? Por lo cual, entonces, estamos hablando, sí, de una dificultad de una época, porque cuando no estaba el celular, esa dificultad no estaba. Esa dificultad no ¿Cuáles estaban? ¿Cuáles estaban? Bueno, por ejemplo, una dificultad que te la dice simplemente o te la marca desde la teoría que nosotros estudiamos en el conservatorio, donde Edgar Williams, por ejemplo, decía, la clase ideal es aquella que tiene 5, 6, 7 alumnos, no me acuerdo cuántas marcaba un pedagogo, ¿no? Williams, un pedagogo musical. Claro, de 5 o 7 alumnos a tener 26 en el mejor de los casos. Puedes tener 30, 32. Pienso que produce un desafío o genera un desafío enorme en los docentes. Por eso también me animo a opinar no solamente de mis dificultades, sino que son estructurales en cuanto a cómo haces para que la dinámica de clase sea una dinámica que incluya la amabilidad, el desarrollo natural, siendo que tenés, por ejemplo, que si repartís instrumentos, van a ser 26 instrumentos, no 5 o 6, como decía Don Edgar, sino que vas a tener una cuestión, incluyendo en nuestra materia, que es una masa sonora donde van a pasar cosas. Por ejemplo, en lo nuestro, en la educación musical, siempre hay la flauta dulce, por ejemplo. Fue como dos bandos, aquellos que decían, no, estamos formando bien el oído, ¿verdad? Porque es un instrumento sencillo que se puede pedir que cada uno traiga, y pueden sonar 26 flautas juntas. Hubo toda una explicación al momento de elegir ese instrumento, seguramente, ¿no? Claro, seguro, porque es un instrumento melódico, que vas a desarrollar una escala diatónica en cierta cantidad de tiempo, no va a tener que pasar 3 años y ya están empezando a sonar ciertas cositas. Yo he dado talleres, pero los talleres los he dado de mucha menos cantidad de alumnos. En cambio, en las clases comunes, vamos a llamarle las típicas de esta cantidad de alumnos que hablamos, se empieza a producir una situación sonora que a mí particularmente no me gusta para nada. Entonces yo he buscado otras maneras. Ese timbre tan particular. Ese timbre tan particular, súper agudo ahí arriba, y donde la afinación, según la presión del aire, cambia y se produce ahí una cuestión bastante horrible para mi gusto. Pero bueno, ciertos colegas la defenderán, no sé. ¿Viste cómo también tenemos a disposición, digo, los instrumentos y la música en general, que puede ser, muchos lo han vivido como una cosa más hermosa de la vida y otros como una cosa fea, como una tortura? ¿Viste? ¿No? Totalmente. Y cómo tuvo que ver la cuestión institucional muchas veces, o un docente, casi siempre las personas que tienen una mala experiencia con un instrumento, pegado a esa anécdota, siempre hay un docente que como que la cagó. Y sí, claro que sí, o sea, por supuesto. ¿Qué cosa? Y ¿Qué falta de respeto a la música? ¿Qué falta de respeto, qué atropello a la música? Total. Porque es muy difícil que la persona vuelva a tomar impulso. Es decir, che, pará, voy a volver a amigarme. Mirá. Y a intentar tocar. Me contentaría yo, nunca eso se va a saber, porque la situación de docente es una situación. Yo tenía una frase que es medio áspera, que decía, a veces estamos sembrando en el asfalto, decía yo, ¿viste? No es sembrar en el asfalto. Uno está sembrando sin saber si va a haber cosecha, muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Porque hay veces que vos estás considerando que no está pasando mucho, o vos decís, estos chicos tienen otros intereses, porque me parece que no le dan bola a esto, y no. Llegás a fin de año, dicen, profe, estoy escuchando Serú Girá. Vos decís, acá hubo algo bueno, ¿viste? Acá, ¿viste? Serú Girá está escuchando, ¿qué está escuchando? Está escuchando las rayas capitales, qué bueno. Ahí pasó algo bueno. ¿Y qué crees que pasó? Y no sé, por eso te digo que junto con todas las estrategias que uno tiene, con el deseo, con las ganas. Pero, por ejemplo, si él te dice eso, es porque en algún momento salió de vos la banda.
Sí, Si no, ¿por qué te lo dice con esa complicidad? Profe, estoy, sí, ¿se entiende? yo pienso, sí, O salió como repertorio, o como, ¿entendés? mira, acá hay una cosa importante para mí, que es que uno puede transmitir, y sobre todo en la música, porque vos tenés un contenido, la melodía de 7 notas. Vos tenés la planificación y vas a tener eso. Tenés muchas maneras de enseñar eso. Entonces ahí va a aparecer lo que se dice cada maestrito con su librito, ¿no? Y bueno, ahí va a aparecer algo que para mí es muy importante y también lo he recibido como una devolución que a mí me gustó, que es, no sé, no sé, aprendí, pero lo que me gustó es que mi profe siempre estaba entusiasmado. También se contagia el entusiasmo, ¿viste? Y eso a mí me parece muy válido también, ¿Qué te parece? ¿viste? La pasión. La pasión, La pasión. exactamente. Total. Entonces, están las estrategias, están los contenidos, está la forma personal en que vos encarás una materia, pero cuando va... Y creo que de las emociones es una de las que más nos llega, ¿viste? Porque si hacemos una memoria de nuestros referentes, de nuestros profes, quizás Sí, nos acordemos de la personalidad de ellos, o sí, de cómo, no más que del sí, contenido, o sea que también hay seguramente un encuentro con la pasión de ese tipo. eso, exactamente. ¿Viste? Sí, Sí, total, total. Hoy, al día de hoy, ¿sentís que está eso en vos? ¿la pasión? Sí. Sí, Y que está eso puesto, que está puesto en práctica, digo. sí, Porque una cosa es que no dudamos de nuestra pasión por la música, pero ¿cómo hacemos esa transposición didáctica a lo institucional y que siga llamándose pasión? ¿Me entendés? Digo, ¿sentís que está eso todavía? sí. Yo por ahí, viste, como hay unas cuestiones también generacionales y de edad que uno tiene, incluso te diría en cuanto a lo físico, porque uno está levantándose, yendo, viniendo, corriendo, yendo. La situación del profe es esa. La situación del profe argentino que pretende vivir de su profesión y no es porque Tiempos muy justos. son tiempos justos, correctos, o sea que hay una situación Cuando energética, nos cruzábamos nosotros, siempre era ¿viste? como... Un poco corriendo, ¿o no? Es tremendo. Entonces, yo te diría que lo que pudo haber cambiado es qué cantidad de horas estoy dispuesto a entregar de mí para que eso se produzca. Entonces, sí considero que, te diría como es casi una recomendación para profesores de cierta edad. Bueno, a ver, si podés, no abarcar, no abarcar todo. Yo, por ejemplo, en ciertas épocas iba, venía, cursaba. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer también? Tengo que considerar eso para darlo, siempre hay que darlo dignamente. No hay que nunca dar clases, entonces sería casi un consejo, que detesto dar consejos, no soy quien para dar un consejo, pero si alguien me lo pide, nunca dar clase si no sucede eso que vos me preguntabas. Si no está esa pasión presente, yo siempre tengo una frase, me dedico a vender empanadas. Me dedico a vender empanadas, las empanadas no sufren. ¿Eh? ¿Qué culpa tienen los pibes de...? Sí, pero viste que hay dos cuestiones, dos mínimos, ¿no? Que es la pasión por la música en este caso y la Sí. pasión por la enseñanza de la música. Sí. A eso me refería. Ah, te referías más a eso. Son dos sí, cosas diferentes. que están relacionadas. Súper Están relacionadas. relacionadas, porque creo que lo que vos decías es que si los chicos perciben nuestra pasión por la disciplina, Sí. estamos también llevando a cabo nuestra pasión como docentes. Sí, sí, sí. Me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque viste que hay Yo creo que gente sí. que incluso tiene una pasión por determinada arte y no puede, no tiene su espíritu de enseñante. ¿No? Claro, Tiene, claro. ¿viste? Y hay Claro. otros que lo tienen. Sí. Y les encanta, ¿no? Yo Hay algo ahí que se trae también. Totalmente. Y yo calculo que si nosotros nos ponemos en situación, viste, como de los que recibimos, o sea, nosotros como alumnos, y si uno empieza a chequear, casi que uno ahora a la distancia podría decir, me parece que fulano o fulana iba pobre, viste, capaz que daba clase cuando tenía otra, o uno detecta quién o qué carga tenía
en quienes nos formaron a nosotros, una carga, digamos, con ganas, con intención, con deseo de que aprendas. Es el básico eso tiene que estar siempre. Y después viene todo el resto del métier de cada profe, de cada disciplina, etcétera, ¿no? Pero si no está eso, es un poco lamentable, pienso yo. Porque nada, porque con quien estás es una persona ávida, es una persona que por eso es tan importante la situación de enseñanza-aprendizaje. Quien tenés enfrente no es una computadora, lo que tenés enfrente no es un cliente, lo que tenés enfrente es un ser, una persona formándose, ¿no? ¿Siempre tenés o has tenido experiencias que tienen que ver con lo grupal en cuanto a la enseñanza? Me parece que sí. Sí, he tenido también alumno, digamos, particular, individual. Bien. A ver, vamos a hablar un poco de eso. Sí. Yo te he visto y hemos compartido momentos de laburo, más en una instancia grupal, y ahí es interesante todo lo que eso implica, una instancia grupal. Sí. Más allá de si es institucional o no, hay cosas grupales que tienen que ver con las características de los grupos. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto de esto, de lo grupal y lo individual de la enseñanza y de lo que sucede a partir de ahí? Sí, las diferencias, digamos, entre enseñarle a una persona o enseñarle a un grupo, decís vos. Sí, en cuanto al que quiere aprender y en cuanto a vos. Claro. Y la situación de alguien que quiere aprender mediante clases particulares es diferente, porque claramente diferente, porque va a tener sus propios objetivos, sus intenciones, sus ganas de qué quiere hacer. Yo, la primera clase, sobre todo, le pregunto, ¿qué música te gusta? ¿Qué te gustaría hacer con la guitarra? ¿Aprendiste? ¿Qué sabés? ¿No? Y a partir de ahí elaborar un trayecto posible basado en las necesidades y las ganas de todos esos posibles trayectos que se pueden hacer. ¿Qué quieres aprender? Guitarra eléctrica, ¿qué quieres aprender? Guitarra criolla, que te gusta la partitura, no te gusta. Es decir, sería yo de aquellos profes que adaptan su manera de enseñar en base a la necesidad y al deseo individual y personal, ¿cierto? A diferencia de una situación donde vas a tener que atravesar sí o sí por estas cosas, ¿no? Que normalmente una institución no va a poder, eso va a jugar en un porcentaje menor digamos, de poder adaptar las clases, o ya tenés un grupo con X cantidad de gente, te hablo o cuando fui alumno o siendo profe, donde vas a tener que atravesar estas X actividades, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, la personalización. Así todo, yo pienso que cada docente debería personalizar al máximo, es decir, conocer a cada uno de sus alumnos, sus necesidades, su manera de vincularse, ¿no es cierto? Para responder, porque cada alumno es diferente. Sí. Viste que hay algo con el tema, en teatro también pasa, que yo lo he presenciado, que tiene mucha fuerza lo grupal en cuanto a la producción de lo que se está haciendo. Y también lo he presenciado con los espacios tuyos del ensamble, ¿no? Sí. Digo, ahí hay algo maravilloso en donde ya empieza a hablar lo artístico, no el ejecutante, empieza a hablar eso. Vos decís, a ver... Cuando empieza a sonar, cuando cuando empiezan a actuar los Sí. chicos, cuando empiezan a tocar, Sí. hay algo ahí. Si yo los comparo con la situación en donde no está el intermediario del producto artístico, Sí. es otra cosa. Hay algo, viste, que le agrega un plus que es maravilloso. Vos decís que... Que es como un tercer elemento, como un elemento aparte que es la obra que yo hice. Claro. Ya sea lo que estoy actuando o lo que estoy tocando. Sí. Bien, ¿entendés lo que te digo? Digo, ¿cómo vos, cómo laburás vos lo grupal, digamos? Yo puedo dar mi opinión porque algo observé, no es que te observé, pero algo observé, pero ¿cómo vos sos consciente de tu forma de abordaje? No mucho. Pero ¿por qué no soy consciente?
soy consciente de que nunca voy a poder ser del todo consciente. Y te lo explico, esto que parece como una contradicción o una paradoja. Capaz que es una paradoja. Es como, vamos a llevarlo a cualquier artista. Puede ser un pintor, puede ser alguien que va a crear una obra de teatro, puede ser una persona que va a agarrar un instrumento y quiere hacer una canción, una obra, lo que sea. Sabe lo que va a hacer y a la vez no sabe lo que va a hacer. Tiene una intención, tiene una dirección, pero el producto final no sabe cómo va a ser. Me acuerdo que una vez un compositor, me acuerdo su nombre, no un apellido, ¿viste? Fernando, se llamaba, me acuerdo por mi propio nombre, pero compositor que trajo el maestro de Chico una vez al conservatorio a las horas de historia de la música que nosotros teníamos. Él dijo, viene un compositor muy importante de música contemporánea, Bahía Blanca, así que vamos a aprovechar. Y él vino, dijo una cosa extraordinaria, ¿viste? Que sirvió para siempre. Dice, él había ganado premios a ese entonces, premios nacionales de composición, con distintas obras. Le habían tocado orquestas muy importantes sus obras. Él dijo, miren, componer nos pone en una situación tremenda. Yo estoy frente a una hoja en blanco, compongo, buscando, pruebo. Una vez que terminé y estoy contento que terminé con esa hoja, doy vuelta, otra vez la hoja en blanco, otra vez la hoja en blanco. Entonces, lo que te quiero decir con esto, con esta anécdota que está buenísima para mí, es que sabés y no sabés. Estás componiendo y estás creando. Y crear es eso. En un grupo humano, en este caso de adolescentes, tenemos una dirección, tenemos unos objetivos. Yo atiendo a las necesidades técnicas de cada uno, porque, bueno, en estos grupos que yo dirijo, tenés tecladistas, percusionistas, ¿no? Hay cuerdas, hay bajo, hay guitarras. ¿Elegidos por ellos mismos? Elegidos cada uno por ellos. Ellos mismos se auto... son chicos que ya saben tocar el instrumento. Sí, entonces ellos mismos dicen, yo quiero tocar esto. Eso. Okay. ¿Ha pasado que vos seas el que diga que toca? No, lo que pudo haber pasado, no sé, pensándolo ahora, es sí que, por ejemplo, que toquen o varios instrumentos o que no querés cantar, porque yo veo que tenés afinación. Entonces, de alguna manera es favorecer algo que ya está un poco presente en ellos y que ellos no le están dando demasiada bolilla. Entonces es como un poco abrir el campo de posibilidades. Sí. Pero siempre terminan decidiendo ellos. Perfecto. ¿Qué pasa ahí en el primer... ¿Cómo sigue la cosa? Se terminan los instrumentos. Y bueno, es lo que yo te decía, que es como no ser muy consciente de qué va a suceder. Claro. Te diría más bien lo contrario, es un salto al vacío. Pero te lo digo, es una frase hecha, salto al vacío. En este caso es una frase hecha y es una realidad. Es un salto de fe de a ver qué va a pasar. Sí. ¿Bajo alguna consigna en particular? Sí, la consigna sería que yo tengo muchos chicos y que vamos a ver, también tiene que ver mucho la experiencia en esto. Uno ya sabe que, por ejemplo, si vos tenés tantos alumnos a principio de año, que puede haber un desgranamiento. Y que algunos... Entonces, esos acomodamientos hay que dejarlos suceder, ¿viste? Esos acomodamientos, desgranamientos. Va a haber alguien que no vino porque estaba chusmeando a ver si podía. Entonces van a haber acomodamientos dentro del grupo y yo, por mi experiencia también, empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que esta alumna está muy cómoda con el teclado. Y este alumno, que había agarrado también el teclado, y tenemos un solo teclado, pero le encanta la percusión también. Hoy le pregunto, ¿no querés tocar percusión? ¿Y vos qué observas que tenés ese dato? ¿Porque te lo dicen? Y, viste, ¿O observas algo? ¿Cómo sabes que le encanta esto? Yo, viste, a principio de año hago un relevo, tanto del repertorio que les gusta tocar, como los instrumentos que tocan, o distintas posibilidades que ellos, o que les gustaría hacer dentro de un ensamble. ¿Encontrás, igual es muy amplia la pregunta y son muchos años que venís haciendo esto, pero ¿qué encontrás ciertas similitudes en la respuesta de ese relevamiento? ¿Encontrás cosas que decís que complicado va a estar?
porque hay intereses súper distintos. Igualmente que haya intereses distintos puede ser algo interesante, ¿eh? Pero digo, ¿con qué te encontrás ante el relevamiento? Sí, te encontrás con un montón de cosas. Pueden pasar un montón de cosas. Alumnos que quieran tocar otro instrumento, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Que no quieran, dicen, al revés, querían tocar un instrumento pero se sienten muy cómodos cantando. Che, no, ¿por qué no? No, porque me encanta ahora cantar. Ponele, las cosas que van a suceder, Como que las descubren ahí, que las descubran. se dan cuenta ahí. Sí, claramente. Ok, qué interesante. Y yo creo que también, viste, por eso te decía un salto así de fe, por decirlo de una manera, de una forma, porque siempre es bueno, el grupo solo se empieza a consolidar, empieza a interactuar, y hay un campo de cosas que es el grupo y no uno. Uno lleva las consignas, uno lleva, chicos, no, nos escuchamos, no levantes aquel volumen. Che, si subís mucho, los demás no escuchan. Las pautas. Pero establecidas las pautas de trabajo, establecido el repertorio, establecidos los roles, después va a haber ahí como una especie de, ¿cómo decírtelo?, del grupo mismo, sus encuentros, lo que va a suceder, lo que pasa también en una banda, o en una agrupación, o una orquesta, o sea, van a suceder cosas que van a suceder en tanto empiece a De la rodar, dinámica grupal. en la dinámica grupal. Sí. Antes no Y podés esa saber. dinámica grupal, a ver, ¿qué logras observar? ¿Cuáles son los aspectos importantes en esa dinámica grupal de una clase de música? ¿Qué, entre ellos, digo, qué logras observar? ¿Viste como cuando se junta alguien para jugar un partidito? Cuando nos juntamos para jugar un partidito, digo, Sí. ¿crees que se están comparando? ¿Que se le da mucho valor a cómo toca el instrumento o se le da mucho valor a cómo te llevas con la persona? ¿Cómo se arma el grupo? ¿A partir de qué variables para vos? Vos sabés que yo creo que siempre te sorprende para bien. En mi caso, siempre me ha sorprendido para bien las dinámicas y de que, no sé si sucederá que alguien se está comparando o no, pero donde detectamos alguna cosita, la decimos, la hablamos, y ni siquiera yo he tenido que hablar o decir demasiado alguna vez, porque sea algo muy burdo, muy bruto que aparece. Yo creo que donde el clima es amable, y creo que también tiene que ver la esencia misma de la música. La música es la que te lleva. O sea que ya tocando, sintiendo el placer por tocar música, eh, y que empiecen a producir, que se empiecen a producir resultados, que eso te lleva a sentir que vas avanzando. Ya eso solo disuelve un poquito esas posibles cosas que podrían aparecer, me parece a mí. Creo, no sé, porque ahora hablando, viste, no sé, capaz que sí he tenido alguna situación o cositas para remarcar, pero me parece que, viste, es como decir, ya que pone el ejemplo del fulbito, viste que si cuando jugás, a mí me gusta jugar también, y si hay alguien un invitado, y esa persona normalmente está acostumbrada a jugar así más al roce, al choque, solo se adapta, solo, donde nadie se pega, O lo adaptan, claro. solo se acomoda. Se acomoda. Y notas entre el perfil de alguien, porque claro, por este ha pasado que hay algunas que también transitan lo académico, entonces digo, ¿notas alguna diferencia entre el ámbito académico de aprendizaje en un conservatorio y en la escuela en cuanto a tu método, en cuanto a volvemos a esto, ¿cuál es el método de enseñanza de la música? Sí. ¿Se entiende? Sí. Suponete que, digo, ¿crees que igual pueden tocar por más que vengan de palos distintos? Mira, lo que pasa es que a primero hay que diferenciar. Un conservatorio es una escuela de música donde todas las materias van a tener que ver con la música. Una escuela te separaría mi labor o mi actividad en dos. Una, cuando es cultura musical, que yo tengo que enseñar música, o si tengo un ensamble musical, que eso se parecería a conjuntos instrumentales, una materia del conservatorio, con él, si querés, ¿no? Y cuando tenés que enseñar música, ¿qué enseñás? Cuando tengo que enseñar música en cultura musical, que es la materia que yo doy, sí. y ahí está bueno,
que decís, porque en realidad uno puede enseñar muchas diferentes cosas en base a los contenidos que tenés, que los dicta la planificación, ¿no es cierto? Eso lo dicta el Estado, etcétera, ¿no? Después tú haces los programas, las planificaciones, y después cómo llevas adelante y cómo desarrollás eso. Es muy abarcativa esa materia que yo doy, porque... O sea, fue cambiando y va cambiando respecto al grupo. Puede ir cambiando con los años, con los grupos, y te diría que puede ser un momento donde cantamos una canción, puede ser un momento donde toquemos instrumentos de percusión o toquemos con el mobiliario de la escuela, puede ser un momento de percusión corporal, puede ser un momento de fabricación del instrumento, una bramadera, por ejemplo. Hoy casi que traigo una bramadera, la bramadera es un instrumento primitivo, que el ser humano es uno de los primeros instrumentos que existió, que es como una especie de madera atada a un hilo que se hace circular, no sé si lo has visto. Es muy interesante. Nosotros lo trabajamos... ¿Qué, como de percusión? No es de percusión, sería, si vamos a la clasificación de los instrumentos, sería un instrumento, un idiófono, pero que el sonido lo produce porque cuando empezás a girarlo, empieza a rotar, y esa rotación produce como una vibración, que actualmente, por ejemplo, en España van a unas cavernas y hacen funcionar una bramadera como, ¿viste?, primitiva. Interesante. Ya después, personalmente, te voy a pasar Interesante. te lo ¿Y voy a por ejemplo mostrar. eso lo has llevado al aula? Entonces te quiero decir, puede ser que en una clase, por ejemplo, nosotros trabajando con una profe buenísima, trabajábamos en equipo, ¿no? De ciencias sociales, entonces ellos hablaban de la prehistoria y nosotros hacíamos un instrumento prehistórico. Lo fabricamos y lo hicimos sonar. Nos fuimos al gimnasio de la escuela y hacíamos sonar las bramaderas. Y te pone en situación de cómo, que hacía un hombre primitivo con eso. Entonces, te quiero decir, interesante. podés ir para distintos lugares dentro de la materia. Total. Bueno, hablando de los objetos, ¿cuáles son los que sí trajiste? Bueno, vamos por etapas, por época. Vamos por época. A ver, ¿qué es esa maravilla? Esto, mirá, te traje a dos muchachos ahí. Tenemos ¿Qué muchacho? Roberto Sánchez, en 33. apodado Sandro, en un 33. Y tenemos Sergio Denis. Querido Sergio Denis, acá de... ¿Por qué pensaste en estos objetos? Mirá. Discos simples, muy bien cuidados, debe ser de la década del 70, quizás. Sí, muy probablemente. Y estos te los traje porque yo tengo un recuerdo hermoso de cuando a mí, en un lugar al cual yo no tenía acceso porque era un boliche bailable, pero cuando lo limpiaban, ese boliche a la tarde, me dejaban tener acceso a una consola con vinilos y hacer las mezclas. Y yo tenía 10, 11 años. Y por la confianza del lugar y qué sé yo, ellos me dejaban tener mis auriculares, los discos y mezclarlos. Entonces... Estabas como de DJ. Exactamente. El DJ me dejaba su búnker y hoy día lo recuerdo como una cosa maravillosa de contacto con la música y que pienso que tiene que ver conmigo. Sí, y ahí que encontrabas, ¿qué hacías? ¿Tenías a disposición los vinilos? Todo. Me dejaban el poder total sobre... Lindo. Entonces, te traje estos dos porque también me gustó que sea Sandro y Sergio Denis porque eran dos artistas nuestros, argentinos, de la canción popular, muy que se escuchaban también en mi casa, y que, bueno, en ese lugar, seguramente en ese boliche, no sé si estarían estos dos discos, yo traje estos dos porque los tengo. Pero, bueno, y eso, es por eso. ¿Continuaste después? ¿Vos te gustaba eso? ¿Te gustaba hacer eso? Me fascinaba. ¿Y te metiste un poco a eso? No, nunca llegué a ser DJ, nunca, solamente me acuerdo de una fiesta de 15, había un pibe que en ese momento yo lo veía como más grande que yo y él tendría 15 y yo 14. Re grande era. Y nada. Le ayudaste Le ayudé y él un ratito me dejó comandar ahí, ¿viste? Y fue genial. Pero ahora ya en la parte digital
mi hijo en algún momento tuvo 2 bandejas así y mezclaba y me trajo rápidamente a esa situación. El hecho de escuchar la música, los beats y mezclar y etcétera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hiciste ahí? ¿Y te pusiste? Yo pienso que eso fue muy importante, ¿sabes por qué? Porque me ponía en contacto con la música, porque ahí en las discotecas de ese momento habían artistas, viste, eso es otro tema, ¿no? Otro subtema que en otro momento podríamos tocar, que es si realmente la década del 80, los 70, los 80, si hay diferencias, viste que se da, generalmente se debate. ¿Qué? Y si fue una época prolífica determinada o si uno cree que fue muy buena solamente por un aspecto nostálgico. Y yo creo que haciendo un ejercicio de objetividad lo más Fue muy objetivo, prolífico. fue absolutamente prolífico. Por supuesto. Entonces los artistas que yo tenía ahí, los vinilos que tenía, ese pibito, ese nenito que era yo, tenía a disposición Rod Stewart, Queen, Billy Joel, Bee Gees. Todo la vara muy alta. Altísima. Entonces vos ponía, y encima, en algo que funcionaba a la noche como un boliche, en plena época disco. Entonces, el escuchar Bee Gees, el ponerlos, el mezclarlos, viste, esa cosa de Rod Stewart. Que se escuche tan bien. Eso yo agradezco que me haya pasado, porque eso me dieron ahí como una cabeza lindo. para todo eso, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué otros instrumentos te gustan? Porque nombraste mucho la ¿Tocar o personalmente, qué las decís? dos ¿Tocar cosas. en las dos Las dos cosas? cosas. Qué sé yo, a mí la percusión me encanta. Y también me parece, el otro día lo escuchaba de unos músicos buenísimos y escuchaba un concepto que me encantó. Los músicos buenísimos diciendo entre ellos que fulano de tal, cuando tocó con, qué sé yo, como si te dijese Charlie Parker, le dijo que, ¿sabes cuál es el elemento más importante de la música? Sabemos, la música tiene 3 elementos, ritmo, melodía y armonía. Y todos estamos esperando que la melodía o la armonía. El ritmo. El ritmo. El ritmo. El ritmo. Si tenés un grupo de folclore, si tenés un cuarteto vocal, si haces música electrónica, ahí te va a ser más fácil. El ritmo. Sí, sí. ¿Viste? Incluso más allá de tocar un instrumento rítmico, el ritmo el concepto. El concepto. Más Sí. allá de la percusión. Sí, más allá de la percusión. No, claro, más allá de que esté tocado. No, más allá de la percusión. Sí. El ritmo como elemento de todos los instrumentos, porque todos estamos haciendo ritmo, cualquiera sea el instrumento que toques. ¿Qué características crees tenés vos como instrumentista? ¿Qué características observas en vos? Yo te diría un poco lo ecléctico, si querés. Un poco también. ¿Lo ecléctico a nivel estilos? A nivel estilos y a nivel sensibilidad y a nivel de que yo tanto puedo sentir el mismo grado de afinidad con tocar una samba que, como te decía, quizá por esto de DJ, Los lenguajes. Los lenguajes. Le has entrado a varios lenguajes. Sí. Y eso como instrumentista, ¿crees que también está? ¿Lo has también desarrollado? Sí, me parece que sí. Está bueno. Y si tuviese que hacer música electrónica, la haría, sin ningún tipo de Sí. problema y con mucho gusto. Sí, entenderías. O sea que entrás como en una sintonía de afinidad de lo que se transmite. Por ahí la contra que puede tener eso, ¿viste? Puede ser de que si tu formación tiene tantos abanicos, se abre tanto, qué sé yo, si me decís el estudio tal de Villalobos y te lo perdés. ¿Me entendés? Porque te lo perdés porque es o generalizás o particularizás. Entonces, por eso, ¿vos crees que ha sido más por la parte de abrir? De sensibilidad y de abrir a distintas. Exactamente. Tal cual. Eso podría ser una, y otra, qué sé yo, podría ser vamos a decir, la empatía o el vínculo con los demás músicos. Eso a mí me gusta mucho cultivarlo. Quizá haya personas que les guste por ahí de pronto o ser solistas. A mí me gusta mucho, viste, esa cosa el desafío de escucharse. Sí. De escucharse y que la resultante de lo que está sonando va más allá de
de cada uno, ¿no? Sí, Somos sí. todos, pero somos también un entre, como diríamos. Sí, esa cosa de la Gestalt que Esa todo cosa es de la más que la guerra. suma de las partes. Exactamente eso. Exactamente. Sí, total, total. Exactamente. Por eso te preguntaba por las instancias grupales de los chicos, ¿no? Todo lo que sucede y que no se parece a la sumatoria de sus individualidades. Pasa algo distinto. Eso. Es eso. También que Es lo muy, hablamos. muy interesante. ¿Qué más trajiste? Y te traje. A ver. Vamos a Esto, mostrar. eso es. Un día, mi papá vivía en Puerto Madryn, ¿no? Mi papá ya no vive, pero él hubo un momento donde dice, mira lo que te traje. Vivía en Puerto Madryn, viene a Bahía. Yo en ese momento escuchaba, él sabía que a mí me gustaba mucho un programa de televisión que fue Cha y el creador de Cha uno, el creador principal, que era Alfredo Casero, él se lo encuentra en una pizzería y entonces le dice, che, no me firmás, le dice, no me firmás, sé que estaba con otro, esa fue lo que relató mi viejo. Eh, no me firmás, dice que mi hijo dice, le está estudiando de maestro, dice, y le encantan los programas tuyos, qué sé yo. Y entonces él, Casero, pone para Fernando un beso de a Casero para acá, dice, sé el esfuerzo que haces, pero sabrás que va por eso, fue maestro de escuela. Acá habría que explicar quién fue. Va por eso, era un Uno de personaje los como personajes. Miriam, va por eso, va por eso, va por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traje? Porque me pareció muy cómico siempre, como él, en una pizzería, Sí. firmó esto que hoy yo te comentaba, Con el fileteado. con el Sí, fileteado de sí. Cha. Claro, era para entendidos. Era para Era para entendidos. entendidos. Era para Y, o sea, entendidos. era para vos y él sabía que vos ibas a Y él entender. sabía que yo lo iba a entender y sabrás que Muy el bueno, esfuerzo, muy buena complicidad. muy buena complicidad. Después, por distintas razones, que después en el tiempo, que él cambia Sí, sí. sus formas, Sí, su sí, programa sí, de sí. valor, digo, ¿qué hago con este? No, me lo guardé y Sí, finalmente, sí, sí. y no estoy arrepentido de haberlo guardado. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué es eso? Este objeto yo te lo traje, pero con un rebusque, ¿viste? ¿Por qué te lo traje con un rebusque? Porque yo digo, bueno, te elegí cosas muy vintage, digamos, te elegí un par Los de... 90, los No 70, sé, y claro, aparece la pero actualidad. claro, Sí. porque, viste, hay que tener cuidado con las nostalgias y con los... Cuidado con las nostalgias. Ahora vamos a mostrar esto porque lo que en un momento es Este es el último el objeto. futuro, vaya a saber esto, Claro. ¿qué pasa a ser? ¿Qué pasa a ser? O sea, este es un objeto muy nuevo adquirido. Sí. Es un lápiz, un lápiz óptico para usar con una tableta, ¿no? Para dibujar sobre partituras y si uno quiere también para pintar, ¿no? Como a mí me gusta dibujar, también voy a explorar, como es tan nuevo todavía no lo exploré, pero Bueno, ahí quiero, me das pie para meterme en sí, un terreno súper trillado, pero por ahí sí, está a bueno ver, porque vos traes este elemento sí, y lo podemos pensar también en cualquier otras artes, el tema qué sé yo, qué pasa cuando seguimos con la madera y la guitarra criolla sí, y la guitarra MIDI que ahora apareció, ¿viste? Digo, sí, ¿qué opinás vos respecto de lo que puede sucedernos a nosotros? sí. Cada uno de nosotros transitando por distintas, ya sea sacándole punta a un lápiz de madera y acá, ¿qué crees que artísticamente te puede suceder? Concretamente, ¿qué observas? Yo esa situación particular que estás diciendo, la pensé muchas veces, la craneé, me Sí, sometí eh, a pensarla y tengo una opinión formada de eso. Mira, te lo voy a responder con algo que se me viene ahora a la cabeza, que es la respuesta que dio el papá de Lito Vitale ujú, en una revista hace muchos años, porque el papá Don B ya no vive, pero en ese momento que le hacían el reportaje, él contaba
una revista musical, así, una revista como para músicos. Sí, el Y musiquero, decía, alguna de esas. una de esas donde decía, la revista creo que se llamaba Notas, si no me equivoco. Ok. Notas. Está buenísimo, jugaba con la palabra, seguramente, ahora me lo fui a pensar, nunca lo había pensado. Claro. Notas musicales y notas de reportajes. Él dijo algo muy interesante, él dijo, yo sueño, habría que preguntarle a Lito, ¿no? Si uno tuviese la posibilidad de si lo llegó a concretar. Sueño con una casona, dice, donde haya un pasillo con muchas habitaciones, donde arrancaría con un instrumento primitivo. Dice, pasarías después por un aerófono, una flauta. Vas avanzando por las habitaciones a través de la evolución de los instrumentos. Y al final de todo tendría que haber una computadora, que es la manera que se está haciendo ahora la música, algo así dice él, ¿no? Lo interesante de eso es que una cosa no invalida la otra, ¿viste? Que la computadora no invalida la flauta. Si no, no sería interesante hoy escuchar una quena. No sería interesante que haya un grupo de aerófonos. Yo hace poquito tuve la posibilidad de ir a Jujuy. Es tremendo. Escuché un grupo que me voló la cabeza, que es del hijo de Jaime Torres. No me voy a acordar ahora, que Mirá lástima. vos, Después vamos a qué buscar, bien, qué yo voy a bien. buscar el nombre. ¿Y qué toca? Un trío que tocan El hijo de Jaime guitarra, también. Ah, el hijo toca charango ok. y un percusionista que se toca todo, que toca percusión y algunos aerófonos también. Tocaba, me parece que sikus, alguna cosita más. Lo que, lo que tocan ese trío, o sea, es un power trío de andino, Claro, ¿viste? claro. Es impresionante, ¿no? Entonces a lo que voy es cómo las computadoras o la música electrónica o lo que sea no invalida, porque estos muchachos, estos músicos, ahora tocaban, creo que anduvieron por Europa, y cómo, si nuestro oído se deformase con las nuevas sonoridades o los nuevos instrumentos, iríamos como descartando, o sea, podría haber pasado eso, que los nuevos instrumentos vayan descartando a los anteriores. No, no sucede eso. No O sucede. que vos puedas ampliar, o que vos puedas hacer sonar una quena desde un teclado, desde un MIDI o lo que fuera. Y no sucede No eso, sucede. No sucede con casi nada eso. con casi nada, con ¿Viste? casi Es nada. como decir que las plataformas reemplazaron al vinilo, no, porque No, los vinilos siguen, siempre te da miedo, siguen ¿viste? fabricándose. O del cine, se va a terminar el cine porque apareció el video, y no. Claro, y con respecto a vos, yo te preguntaba que sos usuario de esos elementos. ¿Qué crees que te ha pasado, que te pasa artísticamente entre usar el lápiz que acabamos Sí. de ver y el lápiz, un lápiz para sacarle punta de madera? ¿Qué te pasa a vos? A mí lo que me pasa es que ¿Hay un resultado distinto artísticamente? ¿Hay un proceso distinto? eh, a mí me parece que las cosas que el artista siente diferentes cosas porque las herramientas son diferentes. Sí, Y cuando digo herramientas, justamente podemos ir a un ejemplo de herramientas. Vos querés fabricar, por ejemplo, la otra vez yo me fabriqué un cajón peruano. Y bueno, vas a necesitar, en un momento vas a necesitar serrucho, en otro momento vas a necesitar sí. destornillador, en otro momento vas a necesitar martillo. Y cada herramienta, de alguna forma, es... Ahora, ¿qué no reemplaza nunca? ¿Qué cosa no se puede reemplazar? Al que fabrica el cajón. Ese no es reemplazable. Ese es el que no cambia. Entonces, el artista. Entonces, no hay que tenerle miedo para mí y hay que tener una gran, vamos a llamarle así, me sale esto, pero no sé, responsabilidad artística frente a las herramientas. No te garantiza nada que tengas No, no. una Gibson Les Paul o que tengas una guitarra de luthier. Claro, claro. eh, El famoso es el indio y no la flecha. Esa es el frase indio y no la flecha. que era... Es el indio y no la flecha. Por supuesto, la flecha busquemos que sea la mejor posible. La flecha es importante en el sentido de que, por ejemplo, acá cuando vino David Lebón, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, vino al Teatro Rossini hace muchos años atrás, y él dijo, había un nene sentado ahí en la primera o segunda fila, y dice, ¿y vos qué haces acá? Le dice, no sé qué, se pone a hablar con el nenito con el papá, ¿no? Obviamente. Y le dice, ¿te gusta tocar la guitarra? Bueno, yo te voy a decir una cosa,
cómprate una guitarra buena, desde el vamos, Mm. cómprate una guitarra buena. Suenan, dice, no te voy a decir, le dijo algo, se puso a hablar, se colgó con hablar, pero le dijo un concepto importante, o sea, yo con esto que te estoy diciendo, que es importante al artista, bueno, las herramientas te llevan a determinado Sí, producto. sí. Y Si viste estás, que ¿viste? a uno y cuando Aznar se refiere a cuando le saca los trastes con una tenaza oxidada, Sí, siguiendo su ídolo Jaco, sí, al lado de eso dice, y yo usaba un bajo Fine. Y viste, y lo que trae al respecto de eso es como que era algo de mala calidad, de una calidad básica, y sin embargo sí, grabó los discos de Cerú con esos, sí, los primeros, sí, con ese bajo, sí, y digo, y ahí también hay como una reivindicación de algo, como sí, diciendo, che, bueno, pude hacer esto con algo que no era la mejor flecha, ponele, ¿no? sí. Eh, Entonces, ¿viste? sí, yo creo que ahí ¿Qué es hay, eso? yo O es también, medio romanticismo. hay un poco de romanticismo en el medio porque yo me he tenido que también, no digo desde si uno va haciendo búsquedas y va encontrando diferentes respuestas a las cuestiones estas. Yo me acuerdo que tenía un poco esa otra mirada de que no importa, con un bajo fine, con una tenaza, ya está, que entre paréntesis habría que decir, ¿lo tiene al fine todavía? No, debe tener un bajo impresionante, Pedro, porque si no se hubiera quedado con el fan, sí es lo mismo. Lo que te quería decir es que yo en otros momentos pensaba en que, digo, si los Beatles grabaron con una consola de 4 canales, ¿qué ponerse tanto ahora con ir a hacer el máster a Londres? Vos tenés a los divididos que sí, pero si ya suenan bárbaro, le pones un microfonito así, los divididos, te vuelan la cabeza. No, hacen tal parte acá, se van a Londres un mes, graban no sé qué, o se van con Santa Olalla y graban. Entonces, yo esa discusión la he tenido con músicos, no discusión, charlas. Músicos que me decían, no, nosotros estamos tratando, probando, porque a ver si podemos hacer un máster que... Digo, los Beatles cambiaron el mundo con una consola de 4 canales. O sea que el secreto debería estar en otro lado, no en cómo grabás. Y él se volvió loco cuando yo decía eso, ¿viste? Porque él decía que no, que es muy importante sonar bien y sonar. Bueno, hoy día yo diría, lo más importante es que tengas algo que decir, primero. Entonces, si es con un Fine, con una tenaza hoy, 2026, igual, no importa. Tenés un Fine con una tenaza hoy día, Sí, como Pedro, sí, por dale. supuesto que el tipo da por sentado todo lo importante que era lo otro, lo fuerte que era todo lo otro, que eran las letras, las músicas, las melodías. Sí, Digo, Cerú llegó a ser Cerú, no precisamente por el bajo de esas características, sí. sino por todo también el Por todo lo que resto. tenían para decir y porque Claro. superaban sus propias limitaciones en ese momento. O sea, Pedro hace eso porque a él le encantaba Jaco Pastorius y para sonar como Jaco no le servía el bajo que tenía. El Fine, para quien no sabe, era un bajo muy rudimentario de ese momento, pero sería el único que tenía y tendría tantos deseos de que suene, Sí, sospecho, ¿no? claro. Que se los arrancó, un poco salvaje todo, Como ¿no? lo hizo su maestro, porque creo que Jaco también lo hizo de esa forma. Jaco también lo hizo Y así. porque después empezó a existir el fretless inspirado en él. No me digas, no sabía que era así. Sí, Jaco hizo. No. Y bueno, pero Qué ¿cómo era ese impresionante. muchachito? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que son unos seres sumamente Sí, potentes sí. que tienen algo para decir. Lo van a decir con cualquier Sí, sí. cosa, ¿viste? Lo van a Y decir con un file y así. bueno, Y fíjate después el tiempo hará que se puedan cómo se comprar. dio la cadena, ¿no? Porque ahí tenía 17 Pedro, cuando lo conoce personalmente incluso, cuando estaba con la voz de récord, me parece. Sí, Y digo, ¿cómo también cómo llegamos nosotros a conocer a todos ellos? sí. Digo, cómo se fue encadenando en el Sí, tiempo, ¿no? tremendo eso. Nosotros tuvimos que esperar por ahí un par de años para Sí, que llegue sí, ellos que se atrevieron, tal cual, ¿viste? tal cual. Los 60 y los 70 ya, en los 80 teníamos un juego más servido. Sí, es así. Bueno, ¿cómo te has sentido? Mirá, no sé cuánto tiempo hará que estamos charlando, Yo tampoco. pero yo, viste, hay algo,
no sé, nos pasa mucho a los Dice que hay músicos. mucho para hablar, ¿no sentís eso? Digo, Sí, en cuanto a lo que vos hacés, sí, es totalmente. mucho, ¿no? Mucha Sí, experiencia y a veces yo, fue una de por qué quería que estés, porque creo que muchas veces no le ponemos palabra a todo lo que hacemos, sí, totalmente, ¿viste? totalmente. Y me parece que es muy sano hacerlo, porque pasan muchas cosas en ese hacer, que quedan en nosotros sin ser dichas, Sí, de las totalmente. que observamos, de los demás, de las que observamos de nosotros mismos, todo lo que nos va pasando. Estamos en épocas muy difíciles, creo que estamos siendo unos héroes siendo docentes, Y, viste, ¿no? es una Claro, entonces cosa creo que también hay algo ahí que se pone en juego nuestra pasión y nuestra vocación más que nunca, ¿no? absolutamente, absolutamente. Y me parece que de la misma manera que vos preguntabas qué hacemos con las nuevas tecnologías y aquellos instrumentos, bueno, en el caso de la situación actual de la docencia, donde aparecen las inteligencias artificiales y las tecnologías, también me parece a mí que el encuentro, el diálogo como estamos haciendo nosotros, Mm, el hacer música, el mm, manifestarnos artísticamente y en el caso de la docencia, siempre estar frente a un otro, eso me parece que es una manera también de resistencia a aquellas cosas muy desagradables también que estamos viendo en los total, tiempos actuales. claro, claro que lo es. Me parece que lo estamos viviendo de esa manera, no solamente pensando, estamos vivenciándolo con el cuerpo esto. Sí, Y es otra cosa eso. sí, Otra cosa es que lo discutamos, que es muy importante también, pensarlo, charlarlo, discutirlo, pero estamos poniendo el cuerpo ahí. sí, ¿Viste? absolutamente. Siempre es una situación, bueno, de frente a frente. Mm, Estamos siempre nosotros mismos brindándonos, ¿no? mm, Ofreciéndonos, digamos, al mm, encuentro, mm. a la situación de, en el caso de la docencia, del aprendizaje, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje, y no es, no, ya vimos también, hoy yo un poco que hablábamos de las pantallas y la pandemia, donde nos solucionaron ese momento, pero es irreemplazable ese encuentro, la palabra, Sí, ¿no? total. Y se ve La que también la mirada. música, ¿por qué crees que sigue estando la materia música en una escuela? ¿Por qué crees? Y capaz que es el contrapeso necesario, ¿viste? Para todo el resto de las materias donde, no me acuerdo quién era que decía que, sí me acuerdo, porque yo he pasado también por otras experiencias, como por ejemplo ser músico de teatro de títeres. Y tuve la experiencia ¿En hermosa, vivo? ¿Tocabas en vivo? tocaba en vivo, sí, sí, Mira sí, qué interesante. ¿Tocabas interesantísimo. que la Y escena? me encantó hacerlo. ¿Tocabas la escena que pasaba? Exactamente, Ajá. sí. Era una improvisación en un punto? No, estaba todo estructurado, cada Sí. cosa sucedía en el Ah, momento, pero con mucha cosa artesanal. Por ejemplo, yo me ponía un sampler que tenía en ese momento y si tenía que hacer gotas de agua, grababa sonidos con mi propia boca, hacía un sonido. ¿estabas escondido? Estaba, no, los chicos veían, estaba ¿Al títere? Sí. el teatro de títeres y yo ahí al lado. Y a veces tenía que entrar a hablar hablar como un personaje casi. El músico, que era un personaje que hablaba con los títeres, por ejemplo, ¿no? Eh, y nada, te quería decir esto, ayúdame porque te Yo te decía de por estaba... qué crees que sigue estando como materia música en una escuela. Claro, entonces tuve la suerte ahí con lo de los títeres, escucharla a Mané Bernardo y a Sara Bianchi, dos de las más grandes titiriteras argentinas, junto con Javier Villafañe, ¿no? Y ellas dijeron, en la escuela uno interioriza, mete datos, incorpora. Con la música y con el arte uno expresa, es una canilla, saca. Mm, Entonces, no quiere decir que en la música no haya cosas que interiorizar, pero me mm. parece que el rol de la música es expresar, sacar afuera, Sí, total, total. Y eso y eso sería bueno. lo ves, lo experimentas, el efecto que eso tiene, digo. Sí, yo creo que a lo largo del tiempo eso funciona como una forma también
de que los chicos se encuentren a sí mismos frente a una disciplina como es la música. No necesariamente tienen que ser ejecutantes musicales. Ok. Sí pueden ser intérpretes, pero en el sentido de que, por ejemplo, encontrarse a sí mismos en, en lo que es la expresión y en lo que es también, por ejemplo, las músicas, que sepan que las músicas que existen y que ellos después puedan Sí. terminar escuchando, y es una Tener manera más cultura de musical. cultura Sí. musical y que a la vez ellos se expresen a través de su elección, de que Mm. elijo escuchar, y que esa elección sea algo que partió de la escuela, una oferta, una proposición que le hizo la escuela, Sí, y no sí. solamente la de plataformas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Notás que ahí hay un plus que vos podés dar que A mí me parece que sí. no es el que Sí. está impersonal, de manera impersonal. Hoy me Sí. decías de si me encontré con qué desafíos. Bueno, ese es un desafío permanente, porque uno está de alguna manera compitiendo Con toda esa información. ¿Qué esto tengo yo para decir que no pueda, que no puedan obtenerlo de manera, bueno, pero a mí me parece que no tiene que ver con el contenido. Hay algo ahí que no es, que no necesariamente es el contenido, porque eso ya está cubierto. Sí, Y lo otro no está cubierto, y es claro, muy importante. No es el exactamente. contenido, de última, lo vas a encontrar mejor a lo que yo te lo pueda decir. Es como eso. decir, fíjate en qué año salió tal disco. Ah, lo buscamos. Es Eso. otra cosa. Es otra cosa. Es Es otra el cosa. vínculo que vos haces personalmente, tu sensibilidad con eso, Ni más ni menos. y desarrollarlo. Bueno, ¿algo que quieras agregar? No, gracias, gracias. Se me pasó como, por eso digo, no sé cuánto hace que estamos, pero podríamos seguir 2 horas más, Bueno, 3. impecable, impecable. Así que gracias también a Bueno, vos por la charla, por la amabilidad, por tu generosidad, por el recibirme también en tu casa. gracias, lo seguiremos. Eso.